correctamente. El tema de esta mañana es la esperanza de resurrección y vamos a ocupar el libro de Hechos, capítulo 23, verso 6 hasta el verso 7 como base para introducir la meditación de esta mañana, donde podemos encontrar que esto de la resurrección ha sido un conflicto para la vida de las personas, incluso las personas religiosas. Y pues este es un buen momento, no estamos enterrando a nadie, así que este es un buen momento, ¿verdad?, para poder hablar de la resurrección, de la esperanza de la resurrección y fortalecer nuestra fe, nuestro entendimiento con respecto a esto, de modo que podamos compartirlo con otras personas. La resurrección es una doctrina básica en la Biblia y yo quiero darle esta mañana por lo menos 7 razones, 7 argumentos por los cuales podemos estar seguros de la resurrección o de que vamos a resucitar. El tema es la esperanza de resurrección y leemos el libro de los Hechos, capítulo 23 y verso 6. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. El apóstol Pablo había sido capturado, lo habían llevado hasta para azotarlo las autoridades romanas, debido a que a él lo habían encontrado en el templo y él había sido acusado de estar causando disensión por los judíos. Y entonces llega al punto donde él tiene la oportunidad de defenderse, de defender su posición o explicar por qué él está ahí. Y me llama la atención que el apóstol Pablo, usando la sabiduría, la guianza de Dios en ese momento, se da cuenta que en medio de la multitud que le rodeaba, había un grupo de los que se conocen como los saduceos y había otro grupo u otra parte que era de los fariseos. Y él, ocupando esto como un fundamento, sabiendo las doctrinas que tenían los saduceos y las doctrinas que tenían los fariseos, él levanta su voz para defenderse, porque lo que él quiere hacer es poner de su lado a los que son fariseos. Y entonces él dice: hermano, yo soy fariseo, yo soy hijo de fariseos y quiero decirles una cosa. A mí me han apresado, me han capturado, me han querido azotar, y la razón por la cual han querido hacer esto es simplemente porque yo tengo la esperanza y yo tengo el conocimiento de que hay resurrección de entre los muertos, y por eso me quieren juzgar. Cuando el apóstol Pablo proclama esto, inmediatamente se genera una división entre todos los que están oyendo, porque había un gran alboroto. El enemigo quería detener el ministerio del apóstol Pablo. Había un gran alboroto, y dice la palabra que cuando llegaron los romanos, cuando llegó el tribuno, ni siquiera sabía de qué acusaban a Pablo, porque había una gran confusión. Entonces, cuando Pablo establece esto, de que es por la esperanza y por el conocimiento de la resurrección de los muertos que él va a ser juzgado o está siendo juzgado, dice en el verso 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. O sea que aquella multitud que estaba ahí para acusarlo, para condenarlo, se debilitó, se dividió, porque Pablo explicó que la razón por la cual él estaba siendo juzgado era por lo que él creía. Claramente en el verso 8 dice algo, que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es importante comenzar esta mañana entendiendo que esto de la resurrección siempre ha sido un conflicto. Un conflicto para la gente no religiosa que piensa: ¿y será que vamos a resucitar? Hasta el punto que en algunas religiones se enseña no resurrección, sino reencarnación. Y mucha gente prefiere adoptar la posición o la creencia de que
una vez muertos, ya no hay vida, no hay esperanza, no hay nada más que hablar. Y en el mundo incluso se ocupa este dicho, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la sarna, dice. Como queriendo decir, ya no queda nada, ya no hay evidencia, ya no hay rastro de nada. Es una forma bastante grosera que el mundo utiliza para pensar que cuando alguien muere, se acabó todo. De hecho, ese es el pensamiento que mucha gente tiene cuando llega a tomar la decisión de suicidarse. Piensan que sus problemas van a terminar con el suicidio, porque ignoran que en realidad la muerte es la entrada hacia la eternidad. Así que mucha gente vive con esa idea de que la muerte es el final de los padecimientos, el final de los sufrimientos. Y entonces existe otro pensamiento por ahí en el mundo de que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Y esos pensamientos que se manejan en el mundo, que revelan que la gente no conoce, no entiende los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, la revelación de Dios, y esto incluye aún a los religiosos. Si los israelitas estaban divididos en estos grupos, y probablemente habían más, que tenían una diferencia doctrinal, hasta el punto que, como dice aquí, los saduceos decían, no hay resurrección, no existen los ángeles, no existen los espíritus, pero los fariseos decían, hay resurrección, existen los ángeles, hay espíritus. Si aún el pueblo de Dios estaba dividido doctrinalmente por falta de conocimiento, es fácil entonces entender que aún dentro de la iglesia del Señor exista una falta de conocimiento con respecto a la resurrección. Algunos tuvieron que ser abordados por medio del apóstol Pablo diciendo, algunos preguntan, ¿y cómo van a resucitar los muertos? Porque lo cierto es que estamos tan enfocados en lo natural que desconocemos que Dios puede hacer las cosas de una manera que ni nos imaginamos. Y no tenemos ni idea, hermano, cómo será la vida, voy a ocupar esta frase, en el más allá. Porque en el más acá ya sabemos cómo es, ¿verdad? Pero en el más allá, ¿cómo será la vida? Y Pablo tiene que ocupar todo el capítulo 15 para hablar de la resurrección, del cuerpo glorificado, del orden de las resurrecciones, etcétera. Y entonces podemos establecer esta mañana como un fundamento que esto de la resurrección siempre ha sido un conflicto. En el libro de los Hechos, capítulo 26, y en el verso 8, el apóstol Pablo hizo esta declaración, o más bien esta pregunta, confrontando a los oyentes. ¿Qué les dijo? ¿Juzgan entre ustedes cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, los reta diciéndoles que ustedes llegan al punto de pensar que Dios no tiene la capacidad de resucitar a los muertos. Lo quiere hacer razonar, lo quiere hacer reflexionar en el entendimiento de que Dios realmente es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso, Él puede darle vida a los muertos. Entonces el apóstol Pablo los confronta diciéndole, ustedes creen que es una cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y lo cierto es que mucha gente considera increíble que haya resurrección. Mucha gente vive su vida con un pensamiento limitado a esta existencia. Mucha gente se enfoca únicamente en lo que puede ver, en lo que puede disfrutar, en lo que puede palpar. Y entonces consideran que lo eterno, lo espiritual es incierto. Pero que lo natural, lo material y la vida que ya tenemos acá es la realidad. Y que hay que tomar ventaja de esto. Entonces surgen pensamientos como aquel que se encuentra también en la palabra que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahora el problema es que algunos creyentes también pueden desenfocarse con respecto a la resurrección y caer en un estilo de vida que no sea el estilo de vida que Dios agrada. Uno de los puntos principales que yo quiero compartir con usted esta mañana es este. Cuando usted sabe que habrá resurrección de los muertos, esto afecta su forma de vivir ahora. Cuando la gente no sabe que hay resurrección de los muertos, su vida se orienta en la vanidad, en lo material, en lo físico. Pero cuando usted sabe que hay vida después de la muerte y que habrá resurrección de entre los muertos, usted se enfoca de una manera diferente.
La Biblia dice que los que tenemos la esperanza de resurrección, la esperanza de la vida eterna, nos purificamos, dice la palabra. Así dice la Escritura. El que tiene esta esperanza se purifica, dice, porque sabe que tiene que prepararse para la vida eterna. Entonces esta mañana yo quiero compartirle algunos aspectos que tienen que establecernos, fundamentarnos en que hay resurrección, en entender y cuál es el propósito de la resurrección, aparte de que podamos disfrutar de la gloria o de la entrada en el reino. Y cómo podemos nosotros realmente estar pero seguros, convencidos de que habrá resurrección y de manera que esto afecte nuestra vida. Quiero comenzar estableciendo que la resurrección de los muertos es una doctrina básica en la Biblia. O sea, es parte del fundamento. Todo creyente que tenga meses de estar en la iglesia, no años, debe de llegar a entender que la resurrección es una doctrina fundamental. Hebreos capítulo 6, verso 2. En Hebreos capítulo 6, el apóstol Pablo comienza hablando acerca de los fundamentos de la doctrina, los rudimentos de la doctrina. Y en el versículo 2 menciona que la doctrina de bautismos es fundamental en el conocimiento del creyente. Que la imposición de manos, otra doctrina básica. Todo cristiano debería saber para qué sirve imponer manos. Luego, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Curiosamente voy a avanzar en esto, adelantarme en esto y a revelarle lo siguiente. La resurrección está conectada con el juicio. La resurrección está conectada con el juicio de Dios. Y eso tiene un enfoque positivo y uno negativo. Los malos van a resucitar para ser castigados. Y los buenos, ocupando una figura también de la palabra, van a ser resucitados para ser bendecidos, para poder ser recompensados. Entonces establecemos según el libro de Hebreos capítulo 6, donde se nos habla de las doctrinas básicas de los rudimentos de la fe, que la resurrección de los muertos es algo fundamental. Todo cristiano debería de saber sobre esta doctrina y debería de reorientar su vida sobre la fe en esta doctrina que es parte de la revelación de Dios para nuestra vida. Otro punto importante es saber esto, que la resurrección de los muertos es un evento que va a tomar lugar o que le va a suceder a todos los seres humanos, aunque no crean en la resurrección. ¿Cuántos aquí creen en la resurrección? Amén. Ok, hay que entender lo siguiente. La resurrección de los muertos ha sido una determinación o una decisión de Dios. Y Dios va a resucitar a todos, aunque la gente no crea. Yo me imagino, hermano, no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Cuando los ateos resuciten, ¿qué van a hacer, hermano? Si Jesús habló del crujir de dientes, si Jesús habló del lloro, del crujir de dientes, yo a veces me he puesto a pensar en esto. Cuando resuciten los ateos y se den cuenta que sí hay Dios, ¿cómo van a temblar, hermano? ¿Cómo va a ser el pavor que va a entrar en ellos, hermano? Porque mire, como me explicaba a mí alguien, quizá antes de que yo llegara al conocimiento de Cristo, me dice, es que mira, me dice, el evangelio es el mensaje de Dios, la revelación de Dios para el hombre, pero el hombre toma la decisión de creerla o no creerla. Pero hay un detalle bien importante, me dice, que si tú crees en la Biblia y crees en lo que la Biblia enseña, y entonces ordenas tu vida, vivís de una manera diferente, y entonces resulta que al final la Biblia es mentira, Dios no existe, no hay cielo, no hay herencia, te morís. ¿Y qué pasó con todo lo que habías creído? No era verdad, pero no perdiste nada. Pero si no crees en la palabra, y si hay cielo, y si hay infierno, y si hay Dios, y la Biblia es verdad, y la rechazaste, y te morís, ¿qué va a pasar? Vas a perder todo. Y es una buena forma de analizar y de compartir con la gente, hermano, la diferencia que hay entre tener fe y no tener fe. Porque Pablo hace una diferencia entre los que tenemos esperanza y los que no tenemos esperanza. Los que vivimos por la fe y los que no viven por fe. Y yo ya aprendí, es mejor vivir por fe. Y me he dado cuenta de algo, aquí y ahora hay bendición de parte de Dios.
Porque Jesús dijo que hay recompensa 100 veces más en esta tierra de todo aquello que dejemos por causa de Él. Y es una realidad, hermano. Entonces uno puede darse cuenta que la Biblia es práctica, es real, se puede comprobar. Y si la podemos comprobar aquí, con mucha más razón se puede comprobar allá. Porque nos damos cuenta que es la verdadera palabra de Dios. Entonces es un asunto de tomar la decisión de vivir por fe y de alinear nuestra vida o nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, sabiendo en este punto en particular que aún la gente que no crea en la resurrección va a resucitar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando lo vean, van a saber que hay Dios. Y sus rodillas se van a tener que doblar. Y no solamente se van a doblar, van a temblar. Pero ya no habrá esperanza de salvación. Importante es entender, hermanos, que la resurrección no depende de su fe. La sanidad sí depende de su fe. La prosperidad depende de su fe. Muchas cosas dependen de su fe. Las bendiciones, milagros, provisión, dependen de su fe. Pero la resurrección no depende de su fe. Dígale eso al que está a la par suya, por favor. Ayúdeme a predicar. Dígale, la resurrección no depende de su fe. Dios va a resucitar a toda la gente porque Él quiere resucitar a la gente. Y porque eso está conectado con el juicio, hermano. Ahora en Daniel capítulo 12, verso 2, está escrito, a Daniel se le dijo que la gente habría de resucitar. En lo particular yo he compartido que muchas veces yo voy a otras versiones de la Biblia, porque la Reina Valera se quedó corta en la redacción, en el uso del castellano y en el orden gramatical de algunas oraciones. Y a veces hay algunas palabras que se quedan un poquito cortas y esta es una de ellas. Daniel capítulo 12, verso 2, si usted tiene la Reina Valera, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando usted lee esa frase, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, da la idea de que van a ser bastantes, pero no da la idea de que van a ser todos, sino que muchos van a despertar. Como que yo diga, muchos hombres fueron el día martes, muchas hermanas vinieron el día sábado. No dice todos, sino que está hablando de una gran cantidad. Pero lo cierto es que la resurrección es para toda la humanidad, independientemente de que crean que hay resurrección de muertos o que no crean que hay resurrección de muertos. Los que creen en la reencarnación van a resucitar y se van a presentar delante del Dios vivo. Los que no creían en Dios, los que no creen en Dios ni en la resurrección, van a resucitar y van a ser juzgados según la palabra. Y los creyentes vamos a resucitar para entrar en la gloria, para entrar en el reino. Entonces todo el mundo va a resucitar. Ahora resulta que una versión diferente de la Biblia, en lugar de la palabra muchos, ocupa multitudes. Y dice, y las multitudes de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí esa palabra multitudes sí ya lo enfocó o ya incluyó a todos. Las multitudes van a despertar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para confusión, para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, esto es lo que Dios le revela a Daniel, casi al final o en el final del libro. Pero al apóstol Juan, al final de la Biblia, Dios le revela, Jesús le revela en Apocalipsis capítulo 20, verso 5, que hay una distancia de tiempo de 1000 años entre una resurrección y la otra. Y está escrito de esta manera: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¡Aleluya! La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La doctrina bíblica es que la primera resurrección es la resurrección de vida. Y la primera resurrección va a suceder en 2 etapas. La primera
Cuando la iglesia sea arrebatada y los muertos en Cristo resuciten primero. Pero la segunda etapa de la primera resurrección, que es la resurrección de vida, se va a complementar al final de la gran tribulación. Cuando los mártires, los que se quedaron en la gran tribulación y den su vida por no someterse al sistema de gobierno satánico que habrá sobre la tierra, sean resucitados. Los mártires de la gran tribulación van a resucitar y con esto se complementa la resurrección de vida. Así que yo acostumbro a molestar a los estudiantes y lo voy a hacer con ustedes esta mañana. A todos los estudiantes del SEM yo les digo esto: hermanos, la palabra de Dios establece que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos nosotros que estamos vivos en esta época, donde las señales de las cuales Jesús habló relacionadas con su venida casi que se han cumplido, y ya Israel ha cumplido 70 años de haber renacido como nación, y una serie de eventos y señales se han cumplido, pero a cabalidad. Tenemos que vivir con esta expectativa y con esta convicción. Pudiera ser que nosotros podamos experimentar el arrebatamiento y que seamos levantados con cuerpos glorificados. Pudiera ser que el Señor venga, se tarde unos 2 años, unos 5 años, un poco más o mucho más, y que un día de estos a algunos se les antoje morirse y se mueran. Y entonces van a tener que experimentar que sus espíritus sean traídos con Cristo y que cuerpos nuevos sean formados y que sean glorificados. Amén. Tenemos la opción de ser salvos por medio del arrebatamiento o por medio de la resurrección de entre los muertos. Pero si usted no es arrebatado, si usted no ha estado alineado, perseverando, permaneciendo en la fe sin retroceder, es donde molesto yo a los estudiantes, y se quedan en la gran tribulación, ustedes tienen otro chance. ¿Cuál es ese chance? Deje que lo maten. Y todos los estudiantes se ponen así, ¿qué pastor? Sí, deje que lo maten. Que no le vayan a poner la marca, hermano. No se vaya a dejar, hermano. Porque esa es la única forma en que puede garantizar su salvación en la gran tribulación. Siendo un mártir. Porque la Biblia dice que el diablo se va a levantar con poder, va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Y vencerlo significa que los va a matar. Y esos mártires que salen de la gran tribulación son los que se van a unir a la iglesia que fue arrebatada y a los santos que fueron resucitados, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Así que ¿con cuántos quedamos claros que no se van a dejar matar? Los que digan amén es porque tienen esperanza de quedarse. Es un asunto de entender los tiempos, los planes de Dios, hermano. Entonces, a Daniel se le dice que las multitudes van a despertar, van a resucitar, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero a Juan se le revela que hay 1000 años de separación entre un grupo y el otro grupo, y es lo que se conoce como el reino milenial de Cristo. Ahora, en palabras del Señor Jesucristo, la resurrección, hermano, será el inicio de la existencia plena en el plano espiritual. Porque yo creo que la muerte es la entrada al mundo espiritual, pero la resurrección es el inicio de esa vida plena, donde el Señor va a revelarse, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene reservados para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Dios tiene cosas reservadas para los que le aman. Y parte de esas cosas reservadas es la gloria del reino. Nosotros medio podemos leer ahí la descripción de la ciudad. Medio podemos entender por lo que el apóstol Pablo dice cómo será el cuerpo glorificado. Pero yo no creo que nadie tenga una idea certera de cómo va a ser nuestro cuerpo y cómo va a ser la vida en la gloria, hermano. No podemos. Nos quedamos cortos. Y de hecho Dios ha dejado reservada esa revelación para que sea parte de la experiencia de la gloria cuando entremos en ella.
Ahora yo quiero compartirle entonces, hermano, cómo usted puede estar seguro de que va a resucitar. Primero, le voy a dar varias bases. Primero, porque Dios lo asegura en la Biblia. Oseas capítulo 13, verso 14. Me encanta esta escritura. Dios, por medio del profeta Oseas, reveló esto al pueblo. De la mano del Seol o infierno, los redimiré. Los voy a librar de la muerte. Esto es lo que me gusta. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Mire, yo lo veo de esta manera, hermano. Hubo un día en que Dios determinó por medio del profeta Oseas mandar a amenazar de muerte a la muerte. Me gusta eso, hermano. Dios mandó a amenazar a la muerte. Y desde ese día la muerte no se quedó tranquila. Porque la muerte recibió sentencia de muerte, del dador de la vida. Ahora entendamos que la muerte mata la vida, pero la resurrección mata la muerte. Y Jesús es la resurrección. Y Él mató a la muerte. Dios por medio del profeta Oseas le mandó una amenaza. Le mandó una nota. Se la metió bajo la puerta de la casa. Te voy a matar, le dijo. Muerte, yo voy a hacer tu muerte. Y la muerte se creía bien campeona hasta ahí. Que ella es la que mataba a todo el mundo y nadie la mataba a ella. Pero el Señor le dio muerte a la muerte, cuando resucitó, hermano. Cuando se levantó del infierno. El Señor venció a la muerte. Y se revela de esa manera en Apocalipsis. Yo le dice a Juan el Señor, el que estuve muerto pero vivo y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Poderoso es Dios, hermano. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de resucitar? Porque Dios lo asegura en la Biblia. Pero ¿cómo sé que es verdad la Biblia? Sencillo, porque la profecía bíblica se ha comprobado que se ha cumplido. Entonces, si uno puede comprobar que gran parte de la Biblia es verdad, ¿por qué va a ser falso lo que falta que se cumpla? Yo vivo con esa convicción, hermano. Yo me doy cuenta que la Biblia contiene verdades que pueden ser comprobadas. Yo recuerdo la primera vez, mire, en la iglesia donde nosotros con mi esposa Nuria crecimos, no enseñaban sobre diezmo. A mí nunca me enseñaron sobre diezmar ahí. Yo conocí de diezmos en Agua Viva. Y cuando yo supe de diezmos en Agua Viva, yo tomé la decisión de diezmar. Y cuando diezmé, ¿qué cree, hermano? Me aumentan el sueldo como a las 2 semanas. Yo me he dado cuenta que la palabra de Dios es verdad. Yo puedo darme cuenta que la palabra se puede comprobar. Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios. He comprobado que los demonios salen en el nombre de Jesús. Jesús dice, van a poner sobre los enfermos las manos y van a sanar. Yo he visto milagros de sanidad. Yo he visto que en la palabra dice, clama a mí, yo te voy a responder. Dios me ha respondido. Yo sé que la palabra es verdad. Y si la palabra es verdad en una gran cantidad de áreas en las que yo lo experimenté, es verdad con respecto a la resurrección. Y vamos a ser levantados con poder. La Biblia contiene detalles sobre la dispersión de Israel. Fueron esparcidos. La Biblia contiene detalles proféticos sobre que el reino se iba a dividir. Se dividió el reino. En la Biblia se anunció lo que ya estudiamos recientemente, la secuencia de los grandes imperios mundiales. Ya sucedieron los grandes imperios mundiales. En la Biblia encontramos las señales antes del fin. Se han cumplido casi en su mayoría. Entonces, ¿cómo yo sé que la Biblia es verdad? Porque se puede comprobar que es la palabra de Dios. Se puede comprobar. Se puede llevar a la práctica y darse cuenta, sí, es la palabra de Dios. Segundo, ¿por qué yo puedo estar seguro de la resurrección? Porque Cristo resucitó. Pero ¿cómo puede usted estar seguro que Cristo resucitó? Ok, respondamos las dos preguntas. Primero, ¿cómo yo puedo estar seguro de la resurrección de los muertos? Porque Cristo resucitó. Pero ¿cómo sé que Él resucitó? Número 1, Hechos capítulo 3, verso 15. Porque los apóstoles fueron testigos y murieron por esa verdad. Si los apóstoles
no hubieran sido testigos de la resurrección de Cristo, yo no creo, hermano, que hubieran estado dispuestos a que los mataran por una falsedad. Pero yo creo que ellos estuvieron dispuestos a morir porque ellos habían visto a Cristo crucificado, habían visto la sepultura, luego vieron la tumba vacía y luego se encontraron con Él. Yo creo que los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida porque ellos fueron testigos de que Cristo había resucitado. Dice Hechos capítulo 3, verso 15, mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro dice, yo soy un testigo, yo lo vi. Todos los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y los apóstoles tuvieron un estilo de vida en el cual evidenciaron el respaldo de Dios, el respaldo de Cristo mismo en sus vidas como una evidencia de que Él estaba vivo. Así que podemos estar seguros de que Cristo resucitó porque los apóstoles fueron testigos y murieron por esa verdad. Pablo, hablando de la resurrección en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14, escribió lo siguiente: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. O sea, Pablo le está diciendo, miren, si Cristo no ha resucitado, nosotros estamos predicándoles mentiras. Lo que les estamos anunciando es una falsedad. Y por lo tanto, la fe también es vana. No tiene efectividad, no tiene poder. Pero hay algo consecuente con esto, y es que si Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos. En el mundo hay un montón de falsos testigos, hermano. Gente que yo vi, sí, yo estaba allí, yo lo oí, y es mentira. Pero los apóstoles sí vieron al Señor resucitado, y vieron al Señor subir al cielo, y oyeron a los ángeles decirles, así como ha subido, así volverá. Entonces, ¿cómo yo estoy seguro que Cristo resucitó? Porque los apóstoles son testigos de la resurrección y murieron por ese conocimiento, por ese entendimiento de la voluntad de Dios para su vida. Pablo termina diciendo, nosotros seríamos falsos testigos de Dios si testificamos de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces la primera forma en la que yo puedo probar de que Cristo resucitó es porque los apóstoles fueron los testigos y estuvieron dispuestos a morir por esa verdad, porque yo no creo que ellos hubieran querido morir por una mentira. Nadie haría eso. Entonces una evidencia muy fuerte. Pero segundo, en Hechos capítulo 3:16, ¿cómo yo puedo estar seguro que Cristo resucitó? Porque milagros suceden cuando oramos en su nombre. Y en Hechos 3:16 lo que pasó fue el milagro de la sanidad del cojo. Y entonces Pedro les continúa diciendo, después de haberles dicho que mataron al autor de la vida, les dice que Dios lo resucitó, que ellos son testigos, y les dice en el verso 16, y por la fe en su nombre, a este que ustedes miran, que ustedes conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Simple, hermano. Pedro lo que está diciendo es esto: ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y la evidencia de que Él está sentado a la diestra del Padre y de que Él está vivo es que hay milagros que suceden en su nombre. Porque si Él estuviera muerto, no sucederían milagros. Mire, la gente está esperando que suban a San Romero, ¿verdad? A los altares. Y cuando ya San Romero se ha subido a los altares, la gente religiosa, en su ignorancia de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después la resurrección para el juicio, algunos van a comenzar a pedirle milagros, porque están cegados a la revelación de la palabra. Y entonces ya andan por ahí diciendo, no, es que lo van a canonizar porque ya hizo su primer milagro. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? También interesados en lo que pasa en el otro lado, ¿no? Dicen, ya hizo su primer milagro, dice.
Y entonces ya llevaban las pruebas a Roma de que sí había una señora, una mujer que tenía una enfermedad, le pidió a San Romero que le hiciera el milagro y ya está hecho y los médicos certifican que la señora está curada. Yo estoy de acuerdo en que puedan haber datos médicos de que estaba enferma y que hoy está sanada. Pero ¿dónde está la prueba de que él hizo el milagro? No hay pruebas, no pueden existir evidencias. Y nosotros ya podemos saber bajo el entendimiento espiritual de que esto es parte de la confusión que el diablo trae sobre el mundo. Para que la gente no mire a Cristo, que es el único camino. Para que la gente no ponga su confianza en Cristo y sean engañados y sean desviados. Porque al final, hermano, aún como un buen evangélico le dijo a una persona así con una tradición religiosa bien fuerte, le dijo, mire, le dijo, aún María necesita que Dios la salve. Porque está escrito, Dios te salve María, le dijo. Entonces vemos que en realidad en el enfoque bíblico, en el enfoque evangélico, todos necesitamos ser salvados. Y el único salvador se llama Jesús. Y el que mató a la muerte es el Señor. Entonces Él resucitó. Los apóstoles fueron testigos de esa resurrección. Murieron por causa de esa fe. Pero también hubieron milagros sucediendo en el nombre poderoso de Jesús. Siguiente. La número 3. Siguiente razón por la cual yo puedo estar seguro de la resurrección. Porque Dios ha resucitado muertos mostrando su poder. Gracias. Ahí está debajo de la cortina. Ahí en la esquinita busca. La tercera evidencia que yo encuentro por la cual yo puedo estar seguro, yo, Alberto Cornejo, puedo estar seguro de la resurrección es, gracias, porque Dios ya ha resucitado muertos a la vida natural, mostrando que Él tiene el poder de darle vida a los muertos y también mostrando su voluntad. Y uno de los pasajes que más me encanta, hermano, es cuando Jesús iba con las multitudes siguiéndolo. Yo me imagino que Él iba así como en una calle de esquina y en la otra calle venían a enterrar a un joven, creo que es la viuda de Naín. Y me encanta imaginarme esa figura cuando digo la vida, porque Jesús es la vida. Se encontró con el muerto. Y qué tremendo, hermano, que el Señor se encuentra con el muerto y mira a la viuda llorando y era el único hijo y todo el padecimiento. Y el Señor se acerca, toca ahí, yo no sé en qué lo habían envuelto el féretro, porque no sé si habían cajas entonces. Pero me imagino ese cuadro cuando el Señor le dice, toca, tontón, joven, a ti te digo, le dice, levántate. Y el Señor lo resucita, hermano. Poquito más y lo entierran. Pero Dios llega a tiempo, hermano. A usted ya lo van a enterrar, pero Dios puede llegar antes de que lo entierre. La vida se manifiesta antes de que usted sea enterrado. Así que permanezca en fe en aquel que es la vida, en aquel que es la resurrección. Entonces vemos en la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, Jesús le dio vida a varios muertos. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué me muestra a mí? Que Dios quiere darle vida a los muertos. Dios levantó varios muertos en el Antiguo Testamento. ¿Qué me muestra eso a mí? Que la voluntad de Dios es dar vida. Bueno, mire, es más, la Biblia dice, no quiero la muerte del impío, dice Jehová. Imagínese usted, hermano, que ni el impío quiere Dios que muera. ¿Cuánto más Dios no querrá que su pueblo tenga vida y vida en abundancia? Pero esto se logra por la palabra, la oración, la adoración, el temor de Dios, la fe. Digan amén, hermano. Motívenme a predicar. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No así poquito de vida. Hay una película, hermano, que creo que se llama Ladrones del Tiempo. Es bien interesante la trama porque la gente necesita que a través de un chip le den vida. Y entonces hay ladrones del tiempo, hay tiempo de venta en el mercado negro, pero es bien caro. Y como siempre los ricos oprimiendo a los pobres, hay un rico ahí que tiene millones de tiempo acumulado y solo a los conocidos les da. Y entonces le quieren robar. Y una historia así un poco interesante.
Porque la cosa es esta, que la gente tiene un reloj y saben que le quedan 5 días de vida. Saben que le quedan 2 horas de vida. Mire, ¿usted qué haría si supiera que hoy en la noche se va a morir? ¿Comería hasta reventar? ¿O se arrepentiría de todos sus pecados hasta que el Señor los perdone? ¿Qué haría si esta noche se fuera a morir, hermano? Porque nosotros vivimos como que si somos dueños de la existencia. Pero volviendo a esta película, interesante la trama porque la gente vive con aquella presión de que se va a acabar la existencia, se va a acabar la vida. Nosotros deberíamos de vivir motivados con la esperanza. Aunque la vida se acabe y se terminara ahora, hay resurrección de entre los muertos. Con mis ojos veré al Redentor, aún de después desecha mi carne. Mire, hermano, esa esperanza de la resurrección está en lo largo de la Biblia. Y los que vivieron con esa esperanza alinearon su vida. Los que no tienen esa esperanza viven desordenadamente. Pero los que tienen esa esperanza procuran estar a cuentas con Dios, como el Señor mismo dice en Isaías. Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Y Él mismo ofrece limpiar los pecados, ¿verdad? Ahora, volviendo entonces al asunto de la resurrección, la tercera base por la cual yo puedo estar seguro de la resurrección es porque Dios ha resucitado muertos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y esto a mí me revela 2 cosas: el poder de Dios y la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 11, 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Habla de algunos que tuvieron que morir. Pero el punto es, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Por la fe recibieron a sus hijos, recibieron a sus muertos que volvieron a la vida. Cuarto elemento, ¿por qué yo puedo estar seguro de la resurrección? Porque Dios nos ha resucitado en nuestro espíritu como anticipo. ¿Cuántos ya saben que están resucitados, hermano? Mira, alguien dijo que por ahí, como la gente se inventa tantas cosas, ¿verdad? Que el apóstol Pablo era guatemalteco, dijo. Porque dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces Pablo está diciendo, como de una manera condicional, si ustedes han experimentado la resurrección en su ser interior, entonces busquen las cosas de arriba. Si no han resucitado, entonces sigan en las cosas de abajo. La resurrección afecta a nuestra vida, hermano. La esperanza de la resurrección determina cómo vamos a vivir en esta vida. Porque usted no puede vivir con la esperanza de la resurrección y sabiendo que la resurrección está conectada con juicio y con recompensas y vivir una vida indiferente o vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. No se puede, no tiene sentido. Que alguien que sepa que va a resucitar y que va a ser juzgado sigue en su pecado, no tiene sentido. Que alguien que sepa que va a resucitar y que puede recibir recompensa de acuerdo a su obra y que no obre, no tiene sentido. La resurrección, la esperanza de la resurrección afecta nuestra forma de vivir. Si usted tiene esa esperanza, asegúrese de que usted está alineando su vida de acuerdo a esa esperanza. Amén. Ahora, la gente que no tiene esperanza está bien que diga lo que los cretenses decían. Los glotones, dice el apóstol Pablo: comamos y bebamos que mañana moriremos. Después de esta vida no hay otra. Pero cuando tenemos esperanza y sabemos que la verdadera vida comienza después, esto va a afectar nuestra existencia. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me ha resucitado en espíritu? Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo hablaron del milagro del nuevo nacimiento. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia tiene que decir amén. Vale, le voy a dar otra oportunidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gloria a Dios. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Cuando nosotros renacemos, es como que nuestro espíritu que estaba muerto resucitó.
Es una doctrina bíblica, hermano. Pablo dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora, yo creo que en las iglesias hay algunos que antes estaban muertos, sin embargo ahora también. Pero yo creo que hay muchos que antes estaban muertos, pero ahora están vivos, perdonados, redimidos, adoptados como hijos de Dios y son herederos de la gloria que está por manifestarse. ¿Qué dijo Jesús con respecto a los muertos? Cuando aquel joven le dijo: Señor, te voy a seguir, pero primero deja que entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. Jesús enseña que los muertos tienen una manera de vivir, pero los que están vivos tienen otra manera. Los vivos siguen a Jesús. Los muertos siguen cuidando a los muertos. Es interesante, hermano. Los que están vivos siguen a Jesús, pero los que están muertos siguen a los muertos. Cuidan a los muertos y entierran a los muertos. Así que hay una diferencia entre los dos grupos. Pedro entonces habla acerca de que nos hizo renacer. Así que tenemos esto como el cuarto elemento. Quinto, este es poderoso, hermano, porque yo estoy seguro de que hay resurrección de entre los muertos. Porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Esto es radical, hermano. ¿Por qué tiene que haber resurrección? ¿Por qué la resurrección es como una necesidad? Voy a decirlo de esa manera. ¿Por qué la resurrección es una doctrina básica, fundamental, según Hebreos capítulo 6? Porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Dios no es Dios de personas que han muerto, que están inconscientes o que han dejado de existir, como sostienen los testigos de Jehová. Dios es Dios de vivos, lo cual significa que aún los muertos están vivos delante de Dios. Y Dios conoce a los que están vivos y que están en el lugar de descanso, esperando la gloria, y los que están muertos, pero que están esperando el día del juicio según sus obras. Ahora, en la Biblia podemos probar que Dios es Dios de vivos y no de muertos cuando nos damos cuenta que cuando el Señor se transfiguró, ¿quiénes aparecieron? Moisés y Elías. La ley y los profetas aparecieron juntamente con el Señor. ¿Y de dónde vinieron? De dónde están ellos, en el lugar de reposo que antes se llamaba seno de Abraham. Es interesante cuando uno piensa, hermano, y llega a abrazar esa verdad, pero no en la mente, sino en el espíritu, de que nuestros parientes en Cristo que murieron están vivos. Así como que es que están vivos. Yo recuerdo haber tenido un par de experiencias con un par de hermanos. Me sucedió con hermana Finita, que la vimos morir. Estábamos con mi esposa en la casa de ella cuando ella dio su último aliento, y esa experiencia, esa impresión cuando ella exhaló, y para mí era trascender del plano natural al plano espiritual y saber, se nos fue el hermano, entregó el espíritu y está en la presencia de Dios. Porque eso es lo que el apóstol Pablo dice: presentes al cuerpo, ausentes al Señor. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. La otra fue con el hermano Roberto Marín. Hace muchos años él cuidaba la iglesia. Cuando este hermano, este anciano que en sus últimos años muy consagrado, como yo me gozo cuando veo al hermano Paz, cómo adora al Señor y cómo se deleita en el Señor. Cuando este hermano Roberto Marín, estábamos enterrando su cuerpo ahí en la Bermeja, vino a mí una convicción, pero es que yo casi sentía que estaba entrando yo en el cielo, hermano. Una seguridad de que su espíritu estaba en la presencia de Dios. Porque mire, en el mundo es normal hablar palabras huecas. Una gran esquela de media página en la prensa gráfica, que de Dios goce y no está gozando de Dios, hermano. Que descanse en paz y no está descansando, hermano. Pero aquel que muere en Cristo entra en la paz. Y por eso la palabra dice: muere el justo, y no hay quien piense que de delante de la aflicción es quitado. Así que si usted se muere, gócese. Y si a usted se le muere a alguien, gócese. Pero si están en Cristo. Porque si no están en Cristo, están en crisis. Y eso sí es triste.
Y por eso Pablo dice, yo no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Mantenga la esperanza, hermano. Mire, va a ser un gozo para mí enterrarlo. Yo con mucho gusto lo voy a enterrar, con el amor de mi corazón. Yo lo voy a enterrar, pero gozoso, hermano. Si yo veo que usted ha perseverado. Pero si usted anda igual que el diablo, ¿y de dónde viene? De rondar el mundo. Ay, no, ahí va a ser tristeza. Va a ser duro, hermano. Pero volvamos, no me interrumpan. Sigamos con las bases por las cuales estamos seguros de la resurrección. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Mateo 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, y es el Señor Jesús quien está hablando. No han leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Aleluya! O sea que Jesús está diciendo, miren, Dios se revela como el Dios de vivos cuando, habiendo ya muerto Abraham, Isaac, Jacob, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, porque Abraham está vivo en la presencia de Dios. Yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Y de cuántos también es su Dios? Aprenda a decir Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Aprenda a referirse a Dios como su Dios, hermano. El Dios de mi salvación. En esa relación, en esa fe personal. En Lucas 20, verso 37, un pasaje paralelo al anterior, se le atribuye a Moisés la revelación. Mire, la Biblia contiene mucha información, pero en medio de toda la información bíblica hay mucha revelación. Y yo sé, hermano, hay beneficios de vivir por la revelación de la palabra. Hermano, vivir por la revelación es otra cosa. Cuando usted vive por revelación, la bendición va a venir sobre su vida. El respaldo, la gracia, la manifestación, hermano, de Dios. Es poderoso vivir por la revelación. Y aquí en esta porción se le atribuye a Moisés la enseñanza, a diferencia del pasaje de Mateo. Lucas 20, 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Mire, no sabía yo que Moisés era maestro, mire. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que, ¿por qué yo sé que los muertos van a resucitar? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces los muertos tienen que ser resucitados. Esa es la base número 5. Número 6, sumamente interesante. Déjeme ver cuántos le he dado. Número 1, porque no le puse número, sino que letra. 1, porque Dios lo asegura en la Biblia. 2, porque Cristo resucitó. 3, porque Dios ha resucitado muertos mostrando su poder y su voluntad. 4, porque Dios nos ha resucitado en nuestro espíritu como anticipo. 5, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Ok, número 6, sumamente interesante. ¿Por qué habrá? ¿Por qué es una necesidad? ¿Por qué existe la seguridad plena de que habrá resurrección de muertos? Porque la resurrección es la base del juicio. Sin resurrección, Dios no puede castigar a los malos. Sin resurrección, Dios no puede recompensar a los buenos. Entonces, es una necesidad que los muertos resuciten para que se ejecute la justicia de Dios. Los malos tienen que ser castigados. ¿Cuántos saben eso? Y Dios quiere recompensar a la gente de fe. Así que veamos Juan capítulo 5, verso 28. No se maravillen. No se maravillen de esto, porque viene la hora cuando todos, aquí está bien claro, ¿verdad? No haya como Daniel, muchos, y hay que traducirlo en multitudes. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno
saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones, la de vida y la de condenación. ¿En cuál quiere resucitar usted, hermano? En la de vida. ¿Es la primera o es la segunda? Es la primera. Había un testigo de Jehová que llegaba a evangelizar a mi suegra. Y me dice, fíjese, Alberto me dice que estaba discutiendo con un señor que viene ahí y yo lo recibo para evangelizarlo, me dice. Y fíjese que me habló de las resurrecciones y que Jehová va a resucitar a los que a él le plazca. Y entonces me dijo que él quiere resucitar en la segunda, me dijo. En esa va a resucitar, le dije yo. Pero usted tiene que tener la esperanza de resucitar en la primera, hermano. Y dice la palabra, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya la muerte ya no tiene poder sobre ellos. Pero la segunda resurrección es de muerte, de condenación, de castigo, de juicio. Y este hombre pues llegaba a evangelizar a mi suegra y yo creo que se la quería convencer de que ella también quisiera resucitar en la segunda. Pero le dije, no deje que la convenza. La primera es la buena. La primera es la mejor. Entonces Jesús habló de esto. Resurrección de vida, resurrección de condenación. Y Pablo habla sobre esto. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por esto es que yo le he enseñado a usted que nosotros no podemos orar, Señor, convierte a todos los alcaldes, convierte a todos los diputados, porque Dios no convierte a nadie que no se somete voluntaria y personalmente y le dice, Señor, conviérteme, como quien dice, en una actitud de dependencia, límpiame, guíame, transfórmame, obra en mi vida. Pero conviértelo. Dios no va a convertir a nadie, porque la orden que vino del cielo es arrepiéntanse. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dios no dice en ninguna parte de la palabra que le pidamos a Él que Él convierta al cónyuge, que Él convierta a los vecinos. No, hermano. Dios manda a los hombres a que se arrepientan. Luego verso 31. ¿Por qué Dios manda a que la gente se arrepienta? Porque Dios ya estableció un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Cristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo junta la revelación, hermano, de la resurrección con el juicio. La resurrección es una necesidad. Es algo indispensable para que Dios haga entrar a los suyos, a la gente de fe, en la gloria y los recompense. Y la resurrección es necesaria para que los inconversos, los impíos, puedan ser juzgados según las obras que están escritas en los libros de las obras y entonces sean castigados. Entonces la resurrección es una necesidad. Entonces el punto número 6 por el cual yo puedo estar seguro de que la resurrección de los muertos es una realidad, es una certeza, es porque la resurrección es la base del juicio. Amén. Ahora concluyendo, podemos establecer en base a la palabra que la esperanza de resurrección tiene que afectar nuestra conducta, hermano. Cuando usted mantiene viva la esperanza de la resurrección, esto afecta su vida presente. Porque su vida presente es la preparación para la vida eterna. ¿Entendió eso? Su vida presente es la preparación para la vida eterna. Si usted aprende a deleitarse aquí en la adoración, por ejemplo, usted fácilmente va a encontrar su lugar en la presencia de Dios. Porque allá en la presencia de Dios, hermano, ¿cómo va a ser? Si aquí nos podemos llenar de gozo, adorando, rodeados de estas 4 paredes y limitados por el techo y nuestra carnalidad, pero estar en la presencia de Dios, hermano, inimaginable, indescriptible, hermano. Santidad, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Si usted tiene la esperanza de que va a entrar en el reino
donde Dios es santo, donde sus ángeles son santos. Esta vida es para prepararse en santidad. Dice Santiago que la verdadera religión es guardarse sin mancha de este mundo y visitar a las viudas y a los huérfanos. Nos habla de santidad, nos habla de misericordia, valores del reino. Esta vida es para prepararnos para la verdadera. En esta vida podemos ser preparados con la palabra de Dios para poder vivir en bendición este pequeño tiempo en el cual estamos aquí como peregrinos. Pero es realmente el tiempo de preparación para la eternidad. En Hechos capítulo 24, verso 15. El apóstol Pablo, hablando acerca de sí mismo y compartiéndonos este sentir de que la esperanza de resurrección tiene que afectar su conducta, como lo afectó la de él, escribió lo siguiente: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mire, no solamente nos quedemos esta mañana con el entendimiento de que la resurrección no depende de nuestra fe, es la voluntad de Dios, es una muestra del poder de Dios, es una victoria sobre la muerte, sino con el entendimiento de que la resurrección es la base para el juicio, para que los malos sean castigados y para que los justos sean consolados o recompensados. Pero esto tiene que llevarnos a una decisión así como bien práctica. ¿Voy a mantener mi conciencia limpia delante de los hombres y también delante de Dios? Porque un día voy a ser juzgado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Hay cristianos abusadores, hay hijos rebeldes, hay creyentes con doble vida, hay mujeres acusadas en la casa celeste del hombre, hay mujeres rebeldes. Pero el asunto es entender que si Dios nos va a juzgar, tendríamos que continuamente enfocarnos en: tengo que mantener limpia mi conciencia, porque Dios va a traer a obra todo, va a traer a juicio toda obra. Y el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo para recibir conforme a lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces yo veo cómo en la vida del apóstol Pablo la esperanza de la resurrección determinó su vida. Él dice: como yo tengo la esperanza de la vida eterna, yo procuro tener mi conciencia limpia. Que me acusen los que me quieran acusar, que me señalen los que me quieran acusar, pero yo voy a guardar mi conciencia, voy a guardar mi corazón, voy a guardar mi caminar, voy a guardar mi vida. Que se levanten calumniadores, que se levanten en contra mía, pero yo voy a mantener mi conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo culmina en Corintios 15, donde él habla acerca de la transformación del cuerpo, la glorificación y la resurrección, diciendo: bueno, entonces, si no hay resurrección de muertos, entonces es lógico que la gente piense o que concluya: disfrutemos esta vida cuanto podamos, porque después ya no va a haber nada más que disfrutar. Y entonces él escribió en 1 Corintios 15:32: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirvió? Él andaba predicando el evangelio, él andaba enfrentando peligros por causa de predicar el evangelio. Él había llevado a mucha gente a la fe, él había plantado iglesias, él estaba supervisando iglesias, pero él hace una reflexión final y dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana no vamos a morir. Pero esto Pablo lo hace de una manera irónica, porque él ya ha presentado las evidencias y usted tiene todas las evidencias juntas esta mañana que pueden llevarlo a la conclusión: la esperanza de la resurrección tiene que afectar su forma de vivir, porque su forma de vivir aquí y ahora determina su bendición,
su recompensa, el nivel de gloria. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.